Veníamos bien, otro programa de política, con la conducción de Rubén Bárcena y la producción de Natalia Ferrante. Producción general, sección 8 Política, Infoplatense y Papercraft. Seguimos en Veníamos Bien, otro programa de política. Estamos ATR este sábado, ¿no? Y tenemos la oportunidad de conversar con una persona que estimo mucho, Artemio López, es sociólogo, es director de la consultora X, con el que tenemos muchas ganas de charlar de qué análisis hace él del escenario político y social del país. Artemio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Bien, acá despuntando el vicio del sábado. Sí, bueno, la verdad es que ustedes normalmente lo comunican, la situación de aceleramiento de la crisis ya es ostensible, no hay casi duda para nadie, y creo que las intervenciones cada vez más espectaculares del discurso presidencial así lo muestran, que está en línea inversa a la capacidad de resolver el problema socioeconómico. A medida que los problemas se profundizan, ayer hubo un informe de caída de consumo de casi 11 puntos, bueno, el desempleo en todos los grandes aglomerados por arriba de los 2 dígitos, lo que va a pasar con la pobreza el martes cuando ustedes se informen de los niveles de pobreza que va a haber habido en el último trimestre del año pasado. Bueno, veremos cómo termina consolidándose y al mismo tiempo, bueno, desde el punto de vista financiero, la falta de control por parte del gobierno del precio del tipo de cambio, con tasas que ya no responden de la misma manera que en el primer ciclo, están ascendiendo sin que haya una respuesta directa. O sea, todos los indicadores sociales, más los indicadores financieros que ellos decían controlar, están claramente muy deteriorados, por lo tanto, frente a la ausencia de respuestas materiales, suben la apuesta en términos de discurso y eso fue claramente observable en las últimas 3 intervenciones, desde la apertura de la Asamblea Legislativa. ¿Se acuerdan que terminó tan arriba, a los golpes, que después fue emulado por toda la fuerza ese tipo de acting final? Yo creo que ese discurso produjo efectos, no fue un discurso a mi juicio, obviamente nosotros tenemos una mirada crítica, pero para su propio electorado lo produjo. Lo mismo la entrevista que tuvo casi en cadena con Majul, ustedes se acuerdan que declaró a su propio padre como un delincuente, eso también provocó efectos de opinión pública para un sector, para los que lo acompañan, efectivamente, los consolidó, pero ya este último, reiterado en el tiempo, en un breve lapso, con el mismo tipo de esquema espectacular, en el gabinete ampliado, ya creo que no provocó efectos ni en extraños ni en propios. Ahí hay ya un agotamiento. Cuando una conducta, un discurso, una gramática y una gestualidad la repite al hartazgo y sobre todo en breve lapso, pierde sentido. Y efectivamente ya no está produciendo tampoco sentido político ni sentido de galvanización de su propio electorado. La última intervención fue muy pobre. De las 3, seguramente la más pobre. Y me parece que está asociado a esto, al vértigo del despliegue de la crisis, a la necesidad de intervenciones dramáticas, drásticas por parte del presidente. Pero eso tiene un límite. ¿Vieron cuando uno repite rápidamente una palabra que se empieza a opacar su sentido original hasta perderlo? Bueno, yo creo que lo que está pasando con Cambiemos le pasó a todos los gobiernos. Claro, sí, se agota discursivamente. Un comportamiento que le fue útil y ya ahora lo utiliza discrecionalmente. No sé qué va a decir ahora Macri en la próxima intervención, pero es probable que la voluntad que realice ya no provoque efecto, ¿verdad? Y como vos bien decías, digamos, se busca generar sentido y hiciste una rápida semblanza de lo que es la situación socioeconómica, pero también estamos viviendo tiempos electorales también, y eso es una conjugación bastante particular. Bueno, yo creo que eso está en línea con el sostenimiento de la campaña. Toda la información estadística va a estar en línea con la campaña electoral. O sea, yo no voy a poner acá a polemizar con la información estadística que suministra el gobierno, pero la verdad es que es bastante poco probable que todo lo que dicen sea real hasta ahora. Está claro que todo lo informado fue directamente falso. Yo creo que eso lo van a hacer. Macri va a decir que heredó 32 puntos de pobreza el martes y que la pobreza está nuevamente en los niveles que heredó, lo cual es falso. Todos sabemos que Macri toma un nivel de pobreza que lo profundiza con la devaluación del 17 de diciembre del 2016. Ustedes se acuerdan que el dólar fue de 9.6 a 14 pesos y siguió hasta 15.
El INDEC midió en julio del 2016, después de la mega devaluación, 32 puntos de pobreza. Macri, ¿qué hizo? Como el kirchnerismo no midió, error, dijo que esa pobreza la había heredado. 32 puntos de pobreza medida por el INDEC. Bueno, en realidad esa pobreza la construyó con su primer mega devaluación de diciembre. Ahora, ¿qué va a decir? Bueno, después de la baja anterior, volvemos a los niveles de pobreza que inicialmente heredamos de 32, 33 puntos. Supongo que el INDEC va a medir eso. Tampoco sabemos muy bien porque la canasta del INDEC para medir pobreza está bastante desajustada, tampoco es demasiado confiable, pero van a volver a los niveles de julio del 2016 y probablemente eso se amesete y siga creciendo de cara al 2000, a fines de este año. Y bueno, esa es la perspectiva. La comunicación va a ser, estamos igual, como dijo Macri, estamos igual que cuando recibimos el gobierno, pero mejor en cuanto a inserción en el mundo. Mentira, los más bajos niveles de inversión extranjera los verificó Macri. Bueno, hay una caída espectacular de más de 20 puntos anuales en inversión extranjera. Estamos con mayor inserción internacional del comercio. Mentira, los niveles de exportaciones de Argentina están en su mínimo histórico. Estamos generando empleo. Mentira, cuando uno analiza qué es lo que sucede en la generación de empleo, se observa un deterioro muy fuerte en la generación de empleo industrial, una cobertura con cuenta propia de lo que se pierde en empleo formal y empleo genuino. Bueno, y estas informaciones que da el Instituto de Estadística, que son poco corroborables. O sea que estamos en campaña, el gobierno va a hacer lo que sabe hacer, decir que no pasa lo que pasa, y la espectacularidad de la intervención del presidente viene de la mano de la aceleración de la crisis, ustedes ven. O sea, Argentina está atravesando, si esto hubiera información más o menos fehaciente, no con un sesgo opositor, con un sesgo neutro, cosa que es muy difícil de observar en el sistema, la verdad que este gobierno sería caracterizado como lo que es un gobierno increíblemente malo, el peor gobierno desde la recuperación democrática en términos socioeconómicos, con la excepción de la Rúa, que fue un ensayo de salida de la crisis neoliberal del 2001. Pero la verdad que este gobierno, en términos de satisfacción de demanda, de expectativa, fue lo peor que le pasó al país desde el 83, por lo menos hasta esta fecha, y probablemente podríamos discutir más hacia atrás. Pero bueno, para poner una fecha cercana relativamente, desde el 83 no vemos un engendro como este. Claro. Artemio, para ir redondeando, y vos, en base a este escenario que planteas, digamos, ¿por dónde tendría que ir una propuesta opositora, digamos, que no colisione ni se deje embarrar por la situación socioeconómica? No, bueno, yo creo que hay que hacer hincapié en la pregunta original que hizo Cristina Kirchner acerca de cómo estabas mejor antes o después, o va a funcionar en la campaña. No olvidemos además que todas las elecciones, cuando confrontan dos modelos, y es lo que va a pasar, acá se van a dirimir dos liderazgos surgidos de la crisis del 2001. Ese es el ciclo que se cierra, es la post-crisis del 2001. El liderazgo de Néstor y Cristina por el Espacio Popular Democrático, el liderazgo de Mauricio Macri, por el modelo que desde el 76 en adelante normalmente tiene crisis recurrente, pero es acompañado por un sector importante de la ciudadanía. No olvidemos que entre López Murphy y Menem en el 2003 obtuvieron el 42% de los votos, a 2 años de la crisis. Obviamente hay que agregar que una parte del voto a López Murphy claramente iba a ir a Néstor Kirchner en 2003, el balotaje Menem no lo acepta porque iba a perder de manera catastrófica. Ahora, hay que agregar que la posibilidad de que eso sucediera es que Néstor Kirchner era una incógnita para el sistema político. Nadie sabía muy bien qué era Kirchner. Cristina está claramente definida, hay 2 años de gestión que la avalan, ya nadie duda acerca de cuál va a ser el rumbo popular y democrático que imprimir a su nuevo gobierno en el caso de que sea candidata y gane, lo cual es muy probable. Ahora, obviamente el acompañamiento al proyecto de Macri tiene un núcleo de ciudadanos importante, no voy a poner cifras, depende de las mediciones, pero es un núcleo que está bastante bien expresado en la primera vuelta del 2015 y los niveles de consenso que obtuvo en 2017, aunque con otra realidad económica, en torno al 35%. Claro. Eso es lo que tiene como piso, me parece que eso lo va a consolidar y lo pone en situación de ingresar hoy a un escenario de balotaje, como segunda minoría detrás de Unidad Ciudadana, si es que es encabezada por Cristina. Si eso no sucediera, hay que volver a dar de nuevo y ver, porque los niveles de transferencia de votos de Cristina Kirchner o todos los liderazgos construidos
a partir de las experiencias popular democráticas en la región, incluso no transfieren votos de manera sencilla. Claro. El ejemplo de Brasil es... Nadie es dueño de los votos. No transfieren porque el vínculo central del voto no es racional político, no es esto que hablamos nosotros, Claro. estos análisis que hace, porque es afectivo. Si vos preguntás, sobre todo a la gente más joven, digamos, menor de 40 años, ¿por qué acompañan a Cristina Kirchner? Y vos sabés que la mayoría de respuestas son de tono afectivo. Claro. Casi amoroso. Y bueno, eso es el componente intransferible. Vos podés hacer todos los esfuerzos que quieras, pero eso no puede lograrse. Por lo tanto, si Cristina va a elecciones, yo creo que tiene muchísimas chances. Amado Vudú, el otro día en Ezeiza, yo lo estuve viendo, él insiste que por la magnitud de la crisis y por lo que expresó el kirchnerismo en su gestión, esto se puede resolver en primera vuelta. Realmente el diagnóstico de Amado, que es un gran anticipador de escenarios, es drástico con respecto al gobierno. Entonces, Claro. abre la posibilidad de que incluso se resuelva en primera vuelta a favor de Unidad Ciudadana y de Cristina Kirchner más específicamente. Ahora, de no ser así, el escenario de balotaje para la oposición y en particular para la oposición con más volumen, la única que existe en términos electorales competitivos, que es Cristina, es muy favorable. Por lo tanto, yo creo que la posibilidad de estructurar una coyuntura con un cambio de signo político en octubre del 2019 es francamente posible y que por primera vuelta o por balotaje la oposición en Argentina, si la encabeza Cristina, si no habría que rever todo esto, evidentemente puede poner fin a este ciclo nefasto de deterioro socioeconómico, cultural, que yo particularmente, bueno, y ahora también severas cuestionamientos del Estado de Derecho. Acá hay gente presa sin condena firme, o sea, Claro. acá están socavadas todas las instituciones, las sociales, las garantías individuales y el Estado de Derecho. Bueno, este ciclo tiene muchas chances de finalizar si Cristina es la candidata de Unidad Ciudadana y lo resuelve tanto en primera como plantea con pertinencia Amado Vudú. Él normalmente acierta en sus pronósticos, fue el primero que dijo esto, va a tener una inflación de 40 puntos, cuando todos los analistas recuerdan, al inicio de este año decían 20, del año 2018 decían 20, 22, bueno, él dijo arriba de 40, así fue, y la perspectiva política es que haya chance de nuevo gobierno, vamos a ver, falta bastante, pero todos los meses que faltan no va a haber ninguna novedad positiva en términos socioeconómicos y estructurales. Y para los sectores menos beneficiados, más allá de la buena voluntad de los grupos sociales, las organizaciones que los representan, la verdad es que Macri no les permite casi ningún juego. Miren lo que hicieron con la asignación universal. La actualiza 46%. Y tiene una inflación de alimentos de 60, o sea que le quita 14 puntos. Si fuera por trimestre, le está birlando un trimestre de consumo a la Claro, gente. así Entonces, es muy difícil. ¿qué organización social resiste semejante barbaridad? O sea, no hay manera, dice, no, porque abajo hay hambre abajo, o sea, no pasa nada abajo tampoco, no. Eso de inventar un modelo que hambrea estructuralmente con su política económica, pero con la política social luego regando con polenta, zafa y gana elecciones, eso está muy bien para los analistas políticos, Claro. los periodistas, pero eso en la realidad no pasa. Artemio, te agradezco mucho la comunicación y a lo largo de los siguientes sábados seguramente te vamos a volver a convocar para charlar un poco más. Bueno, disculpen la demora en la comunicación, pero bueno, acá tengo mala señal, probablemente no haya ingresado la llamada. No hay ningún Un abrazo problema. a todos. Te Chao. agradezco mucho. Un abrazo. Hasta luego. Fue Artemio López en Veníamos Bien. Se te apaga la parrilla, hermano. Veníamos bien. Otro programa de política.